Estás en Radio Inclusiva. ¿Qué tal? Fernando Ramírez, un actorazo, imitador además. ¿Cómo está, Fernando? Bien, ¿cómo va? ¿Cómo está todo? Bien, acá andamos. Estábamos cocinando acá en vivo y se nos pasó un poquito la hora, así que te pedimos disculpas. No, todo bien, no hay problema. Es más, mira, hasta te invitamos porque la verdad que estamos con Juan Pucheta, un chef internacional que nos preparó un platazo. Así que cuando gustes, digo, una propuesta. Cocinamos y vamos al teatro. Y vamos al teatro y te vemos con qué obra, Juan. Fernando. Juan Pucheta. Sí, Juan Pucheta. Bueno, Copycat está todos los sábados y los domingos. Es una obra que se basa en un personaje que tiene un pequeño trastorno psiquiátrico y bueno, y a partir de ahí empiezan a suscitarse todas las situaciones y aparecen los personajes, las canciones, etcétera. ¿Con quién estás en la obra, Juan? ¿Quién te acompaña? Mi nombre es Fernando, no me llamo Juan. Juan Pucheta, tenés razón, cometimos el mismo error, Silvana y yo. Fernando, está Grace Koch y Sebastián Almada. Grace hace de la enfermera y Sebastián Almada hace de Sebastián Almada. Digo, Sebastián Fernández. No, es que trabajé mucho tiempo con Sebastián Almada. Bueno, todo ese grupo, todos los Showmatch, trabajamos juntos durante años. Entonces, para mí Sebastián sigue siendo Almada. Y él hace del psiquiatra. Y bueno, en realidad la obra transcurre en un psiquiátrico donde tanto el psiquiatra que trata de equilibrarlo al personaje como la enfermera que lo lleva todo lo contrario a que le dispare toda esa locura que tiene en la cabeza de distintas personalidades, hace que le empiecen justamente a aparecer cada uno de estos famosos que van apareciendo. ¿Dónde está la obra donde están haciendo? ¿En qué teatro? La obra está en la sala Carlos Carela, en la calle Bartolomé Mitre, casi 9 de julio. O sea, Bartolomé Mitre 970. Y vamos los sábados a las 20 horas y los domingos a las 18. Vos sos imitador. En todos los personajes. En realidad yo no soy, a ver. ¿No? Soy imitador en realidad yo soy un humorista y cantante y escritor y director, digamos, soy eso. Imito porque en toda la época de Showmatch, todo ese grupo imitábamos, entonces es un grupo que nos tuvimos que empezar a imitar por más que no éramos imitadores, o sea, ni Campi, ni Pichu, ni Roberto Peña, ni yo, ni Seba Almada, excepto el único que, digamos, de todo ese grupo era como un imitador era Martín Bossi. Claro. De todo ese grupo. Y nosotros hicimos un grupo en teatral que éramos Macho Humor, que era Martín Bossi, Roberto Peña, Pichu, Seba Almada y yo. Y a partir de ahí empezó toda la cuestión de que imitábamos. Pero yo no soy un imitador en el concepto real de la palabra. Un imitador por ahí es Ariel Tarico, o un imitador no sé. Yo soy un humorista que imita, que es distinto por ahí. Mira, justo Juan está acotando que la semana pasada le cocinó a Talarico. ¿Cómo? Nos está mostrando Juan, que está en nuestros estudios, como bien te decíamos que estaba cocinando, nos está mostrando una foto que la semana pasada le cocinó a Tarico. Así que te tiene que ir a cocinar a vos al teatro, ¿eh? Ah, sí, bueno, todos somos muy amigos, más allá de que yo, lógico, somos todos amigos, yo he trabajado muchos años con todos, pero digo, yo no soy, digamos, por ahí, porque por ahí el concepto de imitador tiene más que ver con la voz, y yo con la voz, sí, en algunos personajes cantados me acerco un poco más, pero justo en esta obra sí tiene que ver con eso, porque cuando yo la hice la primera vez en Mar del Plata, que era con Laurita Fernández, Sofía Macalli, que eran las enfermeras que yo tenía, cuando yo hice, ahí gano el Estrella de Mar con esta obra y toda la cuestión, cuando yo lo hice la primera vez, recién yo estaba en el medio de toda la movida de Showmatch, había terminado mi programa en América, yo tuve 2 temporadas de Comedidos, que era un programa de imitaciones justamente, entonces tenía que ver con todo eso. Pero después
yo he seguido haciendo lo que hice toda mi vida, que eran de última personajes más míos. A tal punto que cuando en C5N yo gano el Martín Fierro hace 5 años atrás, no hice ninguna imitación en todo el año. Claro, Pero lo que pasa es que justo esta obra sí tiene que ver. Ganaste el Martín Fierro, la Estrella de Mar y el Gaviota Festival de Viña del Mar. Sí, estuve en el Festival de Viña del Mar, claro, pero eso era cuando yo tenía un dúo que fue mucho antes de empezar en Showmatch. Un dúo que se llamaba Stanislavski, que trabajamos mucho en Chile, en Colombia, en Venezuela, en Perú. Y hicimos 10 años de televisión en Chile y hicimos el Festival de Viña, lógico. Claro. Bueno, y en esta obra estás sí imitando un poco más artistas musicales. Sí, son más que nada, sí hay una partecita donde hago 2 o 3 cosas que son más de personaje, hago la Nata y hago algunos que otro personaje, Ventura, y hago el Negro Oro, que el Negro Oro lo hacía en Showmatch, lógico, pero después todos los personajes son musicales, lógico que hablan con el público y hacen como una especie, todos esos personajes están en la que aparece Montaner, aparece la Mona Jiménez, aparece Arjona, aparece Bocelli, aparece Cacho Castaña, todos esos personajes están en la cabeza del tipo y él cree que él es cada uno de esos personajes, pero en realidad no es ninguno de ellos, es el mismo, nada más. Exactamente. Y de todos esos personajes o alguno que no esté en la obra, pero sí te haya gustado hacerlo, ¿tenés alguno en particular o para vos es un laburo y haces todos por igual? Mira, yo últimamente, o sea, porque justamente por ahí el métier o el trabajo del imitador es sacar todo el tiempo personajes, todo el tiempo, y tienen que todo el tiempo estar ayornándose y sacando personajes y actualizándose. Y yo en eso por ahí soy más como, justamente como te digo, como yo no estoy tanto metido en la cuestión de imitar, a veces hago un personaje específico. En la época de Showmatch y todo eso, ahí sí teníamos que tener la rapidez de un día para el otro hacer personaje. De golpe me decían, vamos a hacer intruchos y vos sos Rial. Y tenía que estudiar a Rial en 2 días. O vamos a hacer, no sé, qué sé yo, Maradona. Nos vamos al Mundial en Alemania, que fuimos al Mundial en Alemania, y vos vas a hacer Maradona. Entonces tenía que estudiarlo al Diego. O sea, ahí era mucho más. ¿Qué más te costó? ¿Cuál fue el personaje que te llevó tiempo sacarlo? El más difícil para lo que pasa es que por ahí en los cantados, por ahí es más, me pasa que es más complejo porque en el personaje cantado no te podés equivocar. Claro. O sea, no podés hacer un personaje hablado por ahí. Yo siempre digo que en la imitación la gente cada vez más es homovidence, es lo que ve la gente. Entonces, si vos estás parecido visualmente, ya después la gente llega a creer que sos vos, aunque la voz no esté tan parecida. En cambio, cuando vos cantás, la gente, sobre todo los cantantes populares, lo tiene muy metido en su inconsciente, en el inconsciente colectivo de la gente están los temas. Entonces tenés que acercarte mucho más todavía a esa voz. Entonces ahí sí he hecho por ahí un laburo más pretencioso, digamos. Me ha pasado con personajes simples y personajes complejos. O sea, yo canto, por ejemplo, yo hago Bocelli y Pavarotti y tenés que cantar lírico, porque no podés hacer Bocelli y Pavarotti si no cantás lírico. Entonces tuve que adentrarme en el canto lírico para poder llegar a esos personajes. Entonces ahí es más complejo el laburo. O cantar Montaner, y Montaner tenés que llegar allá arriba y con un tono que está muy arriba allá y cantar enamorado, tenés que cantar. Entonces ahí tenés que estudiarlo mucho más, ¿viste? O en el canto lírico tenés que saber un poco de, digamos, o de bel canto, una cosa así, para saber la apoyatura, porque si no es muy complejo hacer un área de ópera si no cantás lírico. Ahí, a ver, hace un poquito de Bocelli, ya que nos diste esa puntita con... Io la va vincerò, vincerò, vincerò. Impresionante. El operador no llegó a tiempo a poner los aplausos, porque la verdad... Un vaso de agua, por favor, por ahí. Impresionante. Y eso imagino
imagino que te ha costado bastante llegar a ese tono también, ¿o no? Lo que pasa es que yo también soy cantante de toda la vida, o sea, toda la vida canté, yo fui uno de los primeros que cantó salsa en Argentina hace muchos años y nos fuimos a Europa con mi banda, hicimos una gira de un año allá en Europa, entonces yo he cantado toda mi vida, hace 40 años que canto, y entonces es como que siempre fue muy en paralelo mi carrera de actor con la carrera de cantante, con la, digamos, con la carrera de guionista, digamos, también. Entonces, es como que siempre he estado más o menos equilibrando la cuestión. Entonces, en lo del canto lírico no es que de golpe un día dije, bueno, voy a cantar lírico, pues tampoco es tan fácil, lógico, sino que era algo que yo ya venía coqueteando hacía rato. Nada más que un día me largué porque un día me pidieron, che, podés hacer justamente en Showmatch. Sí, yo jodiendo, viste, hacíamos todos los fines de semana, los viernes, cerraba Showmatch con los cantantes. Entonces venía un cantante invitado, Diego Torre, Luciano Pereira, La Mosca, lo que fuera, y nosotros cantábamos un tema de esa banda o de ese cantante, cada uno con un personaje. Entonces, no sé, Miguel del Cel hacía de la Negra Sosa, Martín hacía de Fito, yo hacía no sé, hice de muchos personajes. Pero un día dije, puedo hacer de Pavarotti. Y entonces todos me miraron, wow, ¿podés hacer de Pavarotti? Y ahí me largué y dije, sí, puedo hacer de Pavarotti. Y ahí me tiré a la pileta. Y cuando lo hice, wow, Marcelo dijo, uy, bueno, después te hacía Bocelli y entonces, y ahí empecé a hacer personajes, y los únicos dos que podíamos llegar, digamos, a ese registro era Pichu y yo. Y Pichu, nada más que Pichu es un barítono, un poquito, es bastante más bajo, yo soy tenor, entonces, y después hicimos un programa que estábamos Pablo, Pachu, estaba yo y estaba Pichu también, los cuatro en América, y ahí hacíamos un sketch que se llamaba Los Tenores, y Pichu hacía de Plácido Domingo y yo hacía de Pavarotti, que salía con unas alitas, qué sé yo, y hacíamos y cantábamos de la actualidad. Y ahí fue como que empezamos, porque él también lo hacía, pero siempre lo hacía desde un lugar más tranqui, y ahí es como que nos largamos los dos a cantar lírico, digamos. Bueno, Fer, tenemos que ir cerrando el programa. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación y estos minutos que nos has dedicado. Y te estaremos viendo entonces sábado a las 20 y domingo a las 18. Corregime si me equivoqué. Sábado a las 20 horas, domingo a las 18 horas van a ver un espectáculo realmente muy lindo. Una Grace Koch que hace de enfermera. Grace, que está alucinante, una enfermera paraguaya que está totalmente loca, un delirio, tiene increíble. Y Grace, que es una persona realmente muy graciosa, muy divertida, y Seba Fernández haciendo un psiquiatra increíble también, totalmente creíble, y bueno, y yo tratando de hacer lo que puedo, y la gente la va a pasar muy bien, se va a divertir mucho. Está Arjona, está Montaner, se van a encontrar con muchos personajes. Excelente propuesta en el Teatro Carlos Carela, acá en la ciudad de Buenos Aires. 9 de julio, Bartolomé 970. Ahí está. Bueno, hecha la invitación. Gracias, Fer. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau.